133, Salmo 133. Vamos a leer el versículo 1. Salmo 133, versículo 1. Este mensaje tiene como título Las bendiciones de congregarnos. Las bendiciones de congregarnos. Recordemos que el domingo pasado iniciamos la serie La importancia de congregarnos. Y estuvimos viendo precisamente cómo es importante congregarnos. Y hoy veremos las bendiciones de congregarnos, de poder venir a este lugar, estar entre hermanos y recibir la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el Salmo 133, versículo 1. Mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiero que lo repitamos nuevamente todos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a deleitarnos en tu palabra más que cualquier cosa. Más que el oro, más que la plata, más que las riquezas, más que el entretenimiento, Señor, que nos aprendamos a deleitar en lo que tú nos hablas, Señor, en lo que tú nos enseñas. Padre Celestial, a mí primeramente, ayúdame a predicar tu palabra, Señor, con respeto, con reverencia, con temor y temblor. Y que todos juntos, Padre Celestial, recibamos tu enseñanza, tus palabras, que nos pueden hacer salvos, llenar, Señor, de tu presencia y que nos llevan, Padre Celestial, a conocerte cada día más para vivir agradándote en todo lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Las bendiciones de congregarnos, mis hermanos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén, ¿cierto? Ciertamente Pablo, la palabra de Dios dice que ya nosotros fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cierto, mis amados hermanos? Eso es muy cierto. Porque en el momento que recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, mis amados hermanos, ya con eso basta. Porque Cristo es suficiente, mis amados hermanos. Y en Él se encuentra la plenitud de toda la deidad. Y ya fuimos bendecidos por su salvación y por haberlo recibido en nuestro corazón por medio de la fe. Pero, mis amados hermanos, hay cosas que en la palabra de Dios son claras y que Dios nos instruye a que nuestra vida espiritual, a que nuestra vida como cristianos pueda crecer cada día más. Muchos cristianos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, mis amados hermanos, hay muchas epístolas donde el apóstol Pablo decía que porque es necesario que otra vez les vuelva a enseñar los rudimentos de Cristo, que tienen necesidad de leche espiritual, cuando ya debería haber sido maestros. O sea que, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Que sí, ciertamente ya fuimos bendecidos por recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, indudablemente, porque si estamos acá ya es una bendición. Porque yo por lo menos pude estar en cualquier otro lado y no aquí adorando al Señor, buscando su dirección y su palabra. Pero fui bendecido, así como todos también fuimos bendecidos en conocer la verdad que nos hizo libres. Sí, ciertamente, la verdad nos hizo libres. Pero mis amados hermanos, si queremos tener crecimiento, si queremos ser bendecidos, ¿con cuáles bendiciones? Que las estaremos viendo. Con algunas bendiciones de congregarnos, es necesario, mis amados hermanos, precisamente constantemente permanecer en una unidad como cuerpo de Cristo. Recordemos que cuando nos congregamos, mis amados hermanos, y la congregación es sana en la fe, recibiendo la doctrina de los apóstoles, como lo vimos el domingo pasado, que se comparten el pan, comparten los unos con los otros, perseveran en la doctrina de los apóstoles, y se reúnen y son unidos y se aman los unos a los otros. Cuando eso sucede, mis amados hermanos, hay un crecimiento espiritual. Porque puede que yo individualmente crezca en conocimiento, pero ¿y a dónde está el crecimiento como congregación, como cuerpo de Cristo? En amor. ¿En qué? En ayuda mutua los unos con los otros.
en restauración mutua los unos con los otros. Lo cual quiere decir, mis amados hermanos, que congregarse sí trae bendiciones. Porque hay muchas personas que dicen, no, pero yo para qué voy, para eso está el YouTube, para eso está el Internet. Hay bendiciones, mis amados hermanos, de venir a este lugar. Y no solamente por lo que recibimos las bendiciones. El mandamiento de Dios y la ordenanza de Dios y lo que a Dios le agrada es que vengamos a la iglesia, nos congreguemos con los hermanos, bien sea esta o si el Espíritu Santo lo guía a donde lo guíe, pero que estemos en unión como cuerpo de Cristo. Las cartas que se escribieron, por lo menos, digamos, el apóstol Pablo, ¿cuántas epístolas no escribió? Las escribió ¿a quiénes? A iglesias locales, no las escribió a una sola persona. Ustedes imaginan que el apóstol Pablo individualmente, no, pues como todos son individuales y no son cuerpo de Cristo, o sea, cada quien y no se congregan, pues ¿cómo hago yo para escribirles a uno por uno? Entonces, ¿qué hacía? Como había iglesias locales, escribía cartas específicas para cada iglesia. Entonces, por eso decía, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de los Corintios. Y eran una comunidad de cristianos, de creyentes que recibieron al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces, sí hay bendiciones, mis amados hermanos, de venir a este lugar. Aunque no es obligación, digamos, de que nosotros mismos, como encargados o los pastores, están como que obligando a la gente a venir, pero es que eso debemos nosotros aprenderlo y tenerlos en nuestra conciencia de que es necesario, mis amados hermanos, convivir con nuestros hermanos y venir a adorar y a recibir palabra del Señor. Vivimos en una época, mis amados hermanos, en la que muchas personas consideran que la fe puede vivirse de manera individual. Y más en estos tiempos, donde hay tanta facilidad, mis amados hermanos, de recibir, y sí, palabra y conocimiento por medio de alguna red social, qué sé yo, o del YouTube. Sí, crecemos en conocimiento, pero ahí quedaríamos como a medias. Y recordemos que el Señor quiere que nosotros seamos completos en Él. Y si la ordenanza dice que hay que recibir conocimiento de la palabra de Dios, ciertamente es verdad, porque dice la palabra de Dios que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero también instruye a que no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Pero ese congregarse no es que porque, para que se congreguen y ya, por un capricho, no, es que eso tiene sus implicaciones, mis amados hermanos. Congregarse y convivir con los hermanos, conocerse, saludarse, abrazarse, ayudarse, hacer familia en la fe como cristianos, es muy importante, mis hermanos. Es sumamente importante. Se recibe bendición cuando yo estoy en una situación difícil de tristeza, de ansiedad, de depresión, y un hermano se acerca a mí y dice, hermano, ven, yo quiero orar por ti. Yo quiero darte una palabra de ánimo. Yo sé que estás así, así, así. Cuenta conmigo, cuenta con nosotros. Eso es una bendición, mis amados hermanos. Pero hoy en día se vive mucho la fe a manera como individual, sin necesidad de congregarse, dicen muchos, sin necesidad de congregarse. Algunos piensan y dicen esto, yo creo en Dios, pero no necesito ir a ninguna iglesia. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Uy, hermanos, ¿sabe cuánto yo he escuchado eso? He escuchado, hasta yo en algún momento, hace muchísimo tiempo, pude haberlo dicho, mis hermanos. No, pues, yo creo en Dios, pero ¿para qué va uno a la iglesia? ¿Para qué uno se congrega? Y resulta que cuando uno se congrega, Dios da un crecimiento cuando uno se congrega ahí, hermanos. Da un crecimiento espiritual en la palabra, en tener experiencias con los hermanos, como es de importante. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que vimos el domingo pasado en Hechos 2, que vimos cómo la iglesia decía que después de que fueron bautizados por el Espíritu Santo, ¿se acuerdan de eso que nos dice la palabra? Fueron bautizados todos con el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pero cuando nosotros leemos ese mismo capítulo, su contexto, al final de ese capítulo dice, y perseveraban unánimes juntos y tenían todas las cosas en común, y partían el pan, y convivían, y estaban unidos en oración.
Lo cual quiere decir, mis amados hermanos, que cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y fuimos sellados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, eso nos impulsa a querer estar con los hermanos, a querer convivir con los hermanos. Si en mi corazón está como que no está el anhelo de que, ay, yo para qué voy, para qué me congrego, para qué hablo con los hermanos, algo está pasando, mis hermanos. Porque el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo lo motiva a uno, le da el anhelo a uno de preguntar por el otro, de saludarlo, de convivir, de estar juntos. Sin embargo, mis amados hermanos, muchos dicen, yo creo en Dios, pero no necesito ir a una iglesia. Sin embargo, cuando observamos la palabra de Dios, descubrimos que congregarse no es una opción, sino un diseño del Señor. ¿Quién instituyó la iglesia? Jesucristo. Él es la piedra principal y construida sobre los fundamentos de los apóstoles, pero como piedra angular, Jesucristo mismo. O sea que Él es el fundador. O sea que ¿quién la diseñó? Jesucristo mismo. Y ese es su cuerpo y Él es la cabeza del cuerpo, mis amados hermanos. No podemos estar divididos o mutilados del cuerpo, porque se imagina que mi brazo en este momento se saliera para allá. ¿Qué sucede con el brazo? No está recibiendo los nutrientes en la sangre, no se está nutriendo juntamente con todo el cuerpo, ni está recibiendo órdenes acertadas de la cabeza. ¿Qué hay en la cabeza? Las ideas, los pensamientos, la dirección, la guianza, porque cuando yo camino, yo no pienso para caminar, y el cuerpo por inercia ya, naturalmente se mueve, pero si mi brazo se separa del cuerpo, o mi oreja se separa del cuerpo, ¿qué sucede? ¿Ustedes qué piensan? La oreja se empieza a descomponer. El brazo se empieza a descomponer porque no está en el orden, en el diseño de Dios. Ustedes dirán, no, eso no es verdad, pero es más propenso que usted se aparte de Dios y se vuelva al mundo cuando no se congrega. Es más propenso a que suceda eso. Que obviamente hay que tener unas relaciones en el espíritu y andar en el espíritu para donde vayamos. Porque pues la relación con Dios y la espiritualidad obviamente no dependen de estas paredes. Eso sí es cierto. Pero hay mucho más riesgo de que nosotros estemos con el individualismo más propensos a apartarnos de Dios, a ser mal influenciados cuando no estamos congregados, cuando no tenemos una familia en Cristo, en una iglesia local, donde sabemos con quién contar, a quién hablarle, a quién escribirle, a quién pedirle consejo. Primeramente, obviamente, al Señor, pero también el Señor nos ha dado su palabra y tenemos el Espíritu de Dios para que unos a otros nos aconsejemos, nos animemos, nos fortalezcamos y estemos en esa unión, mis amados hermanos. Desde el principio Dios formó un pueblo, siempre, no individuos aislados. En el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel reunido para adorar. Cuando cometían algunos actos que no iban conforme a la ley, ¿qué sucedía? Los cortaban y ¿Por qué? Porque no quería que se contaminara el pueblo. Sí, pero vemos un detalle muy importante con esas enseñanzas cuando uno del pueblo de Israel fallaba, transgredía la ley de Dios y era cortado y era apartado, algunos por un tiempo y otros totalmente. Vemos un detalle importante, que a Dios le gusta que nosotros estemos con el pueblo que Él diseñó, con el pueblo que Él fundó. En este caso la iglesia, mis amados hermanos, y que estemos ahí, con el fin de adorarlo, con el fin de todos buscar su palabra y de ser mutuamente edificados. También se reunían para celebrar fiestas, oír la ley y buscar al Señor. En el Nuevo Testamento, la iglesia nació reunida en oración. Ahí nació, porque estaban reunidos, mis amados hermanos, y fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban reunidos en oración, mis hermanos.
Y eso es lo que nosotros hacemos en este lugar, orar los unos por los otros, buscar a Dios, celebrar. Lo que estábamos haciendo ahorita es celebrar una fiesta. ¿Cuál fiesta? Que Jesucristo es el Salvador, mis hermanos. Que Él murió por nosotros, resucitó al tercer día, y eso es lo que celebramos todos juntos. Es bueno bailar y celebrar, sí, a modo personal, pero a modo congregacional, eso es una fiesta, hermano. Si usted de pronto se le hace duro o todavía tiene esa lucha de como que dejar las parrandas y irse todos los fines de semana, les digo que aquí hay fiesta también. Aquí hay fiesta porque aquí celebramos la verdadera fiesta del Salvador, mis hermanos. Aquí usted puede bailar, puede cantar, lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que adoramos a Dios y no hay desenfreno y vivimos en fe y en santidad. Todo para glorificar el nombre de nuestro Dios. La iglesia creció como una familia espiritual unida en amor, doctrina y servicio. Amor, doctrina y servicio. En eso es lo que debemos crecer. Dios no solo nos salva para mis amados hermanos, para ir al cielo, sino para que integremos el cuerpo de Cristo. Recibimos a Jesús no solamente para la vida eterna, sino para integrarnos a un cuerpo de Cristo. Para que hagamos parte de una iglesia donde crezcamos y nos capacitemos y le sirvamos por gratitud a nuestro Dios. O sea que si hay bendiciones, y bastantes, hermano. Un cuerpo, la iglesia, donde crecemos, servimos y somos edificados juntos. Congregarnos no es solo obediencia, es también bendición. Porque, ¿qué dice en Deuteronomio 28? Las bendiciones de la obediencia. Y si obedecemos esto también, pues seremos bendecidos, mis hermanos. Hay beneficios espirituales, mis amados hermanos. Y en todas las áreas de nuestra vida hay beneficios de congregarnos, emocionales, en el área laboral también, porque muchas veces Dios nos habla aquí para que tomemos buenas decisiones. Dios nos habla aquí, nos restaura aquí, nos llena de su presencia para que cuando estemos en el trabajo, cuando estemos afuera, pues vivamos conforme a Él y tomemos decisiones acertadas, mis amados hermanos. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12, dice la palabra de Dios: mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Y dice la razón: porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Cómo hay más crecimiento y cómo hay más fruto y más resultado en el cuerpo de Cristo? Cuando somos individuales y cada quien por su lado, o cuando estamos en el cuerpo en unidad, cada uno obviamente cumpliendo con su función, ¿sí? Porque no todos tienen el mismo llamado, pero todos en comunidad, en cuerpo de Cristo, trabajando por un mismo objetivo y por una misma meta. ¿Cuál es? Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Ese es el objetivo. Que Cristo sea formado en cada uno de nosotros y que lleguemos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo fieles, en santidad, esperando a nuestro Señor. Eso es mucho más fácil con una persona al lado que le esté diciendo a uno. La palabra de Dios dice: ánimo, hermano, levántese, sí, que de pronto cayó, levántese nuevamente. La palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras maldades. Ánimo, hermano, hay otra oportunidad en el Señor, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Amén, mis hermanos. Entonces siempre son mejores dos que uno. Ahora 100, 200, 30, 20, ¿no serán mejores? Cierto que sí, mis hermanos, mejor. Que sí hay que aprender a convivir, y eso también lo instruye la palabra, es muy cierto. Porque si hay 20, hay 30, obviamente hay temperamentos diferentes, hay funciones diferentes, hay operaciones diferentes dentro del cuerpo, llamamientos, digamos, a funciones diferentes. Y hay que respetarnos, hay que tenernos paciencia y hay que ser amables los unos con los otros y siempre enfocados en Cristo Jesús. Sí hay que saber, mis amados hermanos, convivir como cuerpo de Cristo. Es una bendición, pero hay que también saber. Dice: porque si cayeren,
Si cayere en el uno, levantará a su compañero. Pero ay del solo. Ahí lo dice claramente, hermano. Ay del solo. Que cuando cayere no habrá segundo quien le levante. Y obviamente que Dios es el que levanta. Pero hay un orden, hermano. Hay un diseño. Y si usted voluntariamente se sale del diseño de Dios, puede que en muchas áreas de su vida, pues, no estén funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque voluntariamente hemos decidido no cumplir con lo que el Señor diseñó. Porque nosotros queremos a veces ponerle condiciones a Dios y decirle a Dios cómo es la manera de ser edificados. No, yo me edifico solo. Jehová es mi pastor. Se edifica solo, pero resulta que hay un diseño establecido por Dios. Y cuando yo, mis amados hermanos, le digo, no, eso no es necesario congregarme, es como si usted tuviera más razón que Dios. Y usted estuviera poniendo usted mismo su diseño de cómo es que es el crecimiento en el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasaría si, digamos, el papá le dice al hijo, es que la forma de hacer las cosas es así, hijo? Así, 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 así. Y el hijo empieza, no, yo creo que también funciona de esta manera. ¿Cómo se va a sentir el papá? Pues, a ver, hijo, yo te dije esto y esto y esto. Pues agradar a Dios también, mis amados hermanos, es estar ahí, en congregarnos, es una bendición. También si dos durmieren juntos, dice, también si dos durmieren juntos, ahí mismo en Eclesiastés 4, se calentarán mutuamente. Entonces, si nos enfriamos espiritualmente, el hermano lo puede usar el Señor, ¿para qué? Para avivar el fuego. Para avivar el fuego, para mantener el fuego encendido en nuestro corazón por el Señor, para calentarnos mutuamente, darnos ese ánimo, esa palabra. Hermano, lo veo que se está enfriando, pero obviamente no es señalar ni juzgar, no. Hermanos, mire, ánimo, adelante, el Señor viene pronto. La palabra de Dios dice esto. Eso es calentarnos mutuamente, porque es cierto, hermano, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y el amor por quién? Por Cristo, hermanos. El amor por Cristo. Por la maldad del amor de Cristo, si nos dejamos de influenciar y no nos estamos congregando, puede que el mundo nos influencie y nos haga enfriarnos. Y aquí, y eso espero todos, seamos de los que dan esa palabra de ánimo, los que nos calentamos los unos a los otros, no que nos enfriamos más. Porque si uno cayere, yo no estoy para decirle al hermano, si ve, usted cayó en pecado, usted ya se condenó, no. Y apartarse, no. Dar calor precisamente los unos a los otros es, hermano, tranquilo. Venga, oremos. El Señor puede restaurarlo. Eso es lo que hay que hacer, mis amados hermanos. Si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Más, hace la pregunta la palabra del Señor, ¿cómo se calentará uno solo? ¿Cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Porque ciertamente hay oposición, hermano. El mundo, malinfluencia, hace oposición contra la fe. Y es más fácil poder resistir los embates del mundo con el hermano al lado, con dos hermanos al lado, con tres hermanos al lado, 4, 20, 30. Es más fácil. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben esto? Que cuando uno era joven uno quería sentirse incluido en algo. ¿Cierto? Yo me voy para las barras bravas de Millonarios porque allá me incluyeron y allá estoy y me siento como que estoy y me prestan atención, me río, comparto con ellos. Pues precisamente aquí también, hermanos, aquí usted se va a sentir precisamente que se va a sentir ese amor, que se le presta atención, se va a sentir incluido en algo y es más fácil que usted, es más difícil, que usted se aparte del Señor, estando con muchísimas personas al lado que lo motivan a seguir adelante. Y termina diciendo, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto.
La comunidad cristiana es como un fuego, mis amados hermanos, que se prende. ¿O ustedes cuántos han ido a un asado? Yo creo que todos. Que para prender el fuego hay muchos carbones. Un solo carbón solo no va a hacer un asado. Eso se lo puedo asegurar. Pero donde hay muchos carbones encendidos, ahí hay más beneficio, ahí hay más resultado, mis hermanos. Un carbón aislado se apaga fácilmente. Así el cristiano que no se congrega también, al principio puede pensar que está bien solo, pero espiritualmente poco a poco puede llegar a perder el ánimo, la pasión por Dios y debilitarse frente a las tentaciones. La comunión mantiene viva la llama, mis amados hermanos. El congregarse, el creyente es animado, corregido, fortalecido y edificado. Y con eso, pues, se mantiene la llama viva por el Señor, por Dios. Juntos somos más fuertes, mis hermanos. Como los carbones encendidos juntos, la iglesia unida arde mucho más con pasión por Cristo Jesús. Por eso ahorita estábamos cantando, y yo creo que usted se motiva más a cantar cuando alguien al lado está cantando y está aplaudiendo, y en el otro, y ve que todos están dando, pues yo también. ¿Sí? Entonces eso es como que le da esa fuerza para que usted empiece a soltarse también, hermano, a hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Es bueno, mis amados hermanos. En Levíticos 6, capítulo 6, versículo 9 al 13, dice la palabra de Dios. Manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, hermanos, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Por qué, mis amados hermanos, leo esta escritura? ¿Y por qué sale esta escritura a relucir? Porque el mandato de Dios, o lo que Dios quiere desde siempre, mis amados hermanos, es que el fuego siempre permanezca encendido. Y para que el fuego permanezca encendido, mis amados hermanos, ¿qué hay que hacer? Aquí lo dice: pondrás leña cada mañana. Pondrás leña cada mañana. ¿Qué es necesario hacer como hermanos? No tumbar al hermano, sino poner leña en su corazón cada mañana, cada día, cada domingo. Eso es lo que hace un pastor, mis hermanos. Constantemente ayuda a que el fuego del altar en el corazón de cada uno de los hermanos, y asimismo cada cristiano, cada creyente, ayuda a que el hermano mantenga su fuego vivo. ¿Cómo lo va a hacer? Haciendo esto mismo. ¿Qué hace que se avive el fuego? Pues poner leña, lo necesario para que el fuego naturalmente se encienda. ¿Qué hay que hacer? Palabra, ánimo, fortaleza, hablarle, aconsejarle, ayudarle, estar presente siempre, mis hermanos. No solamente el domingo y ya nos olvidamos los unos de los otros. No, hermanos, porque somos una familia. ¿Usted se olvida de su familia o usted solamente se acuerda de su familia en ciertos días? ¿O siempre los tiene en su memoria? Pues nosotros también somos familia, mis amados hermanos. Y nosotros podemos ser bendecidos por medio de nuestra familia cuando nuestra familia participa precisamente en esta ordenanza. Se congregan todos juntos y juntos ponen leña en el corazón. Ponen esa leña que encienda el fuego de Dios cada vez más, mis amados hermanos. Congregarnos trae unidad y comunión verdadera, mis hermanos.
En Hechos 2:42 y 46 al 47, dice la palabra de Dios, que lo estuvimos viendo el domingo pasado. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Eso es lo que hacemos, mis amados hermanos, como congregación. En el versículo 46 al 47 dice, y perseverando unánimes cada día, poniendo la leña, hermanos, poniendo la leña para que se mantenga el fuego vivo, perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Dónde queda el altar del Señor? ¿Dónde está el altar del Señor? En el corazón, ¿cierto? Nosotros somos templos del Espíritu Santo, pero como iglesia, mis amados hermanos, también hay un altar. ¿Y el altar cuál es? Jesucristo mismo hablándole a su iglesia. La palabra de Dios, la adoración, eso hay que mantenerlo, mis hermanos. No hay que dejarlo de hacer, hay que perseverar en eso, unánimes en el templo. Ellos pudieron haber dicho, no, pero es que ¿para qué vamos al templo si ya el Señor vino y nos habló a nosotros personalmente? Pero ellos no lo dejaron de hacer, hermano. Ellos siguieron yendo al templo y se reunían, se congregaban en casas también y como familia se avivaban los unos a los otros. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. ¿Qué es lo que hacían? Alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo también. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, mis hermanos. Todo esto sucedió después del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo, si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo me hable y me diga, tú solo puedes? El Espíritu Santo no va a decir eso, hermano. El Espíritu Santo lo va a motivar a uno a él. Congrégate, busca a tus hermanos, está en unión con ellos. El Espíritu Santo nunca nos va a llevar a dividirnos, ni a apartarnos, ni a decirnos, a inclinarnos a dejar de congregarnos. No, nunca, mis hermanos. La palabra comunión viene del griego koinonía, que significa una partición íntima, compartir todo, no solo pasar tiempos juntos, sino estar juntos y en armonía, mis amados hermanos, como leíamos el versículo base que leímos. Estar juntos y en armonía, mis amados hermanos, a eso venimos aquí, porque a veces estamos juntos, pero no hay armonía. Puede que estemos juntos, pero no hay armonía. El uno está por allá, están en pleito, están en chisme, están en murmuración, no se habla, no se saluda y no hay reconciliación, porque sí, a veces hay pleitos y hay distanciamientos y divisiones, pero el mandato de Dios es a que recuperemos la armonía. ¿Y cómo se recupera la armonía? Con el perdón, hermano. Aquí en la congregación nos motivamos a perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros también. Para que haya armonía, mis amados hermanos, es necesario tener un corazón perdonador. Es necesario perdonarnos y estar en comunión. Congregarnos es mandato de Dios y también, mis amados hermanos, congregarnos también es una fuente donde somos animados, mis amados hermanos, a seguir adelante. En Hebreos 10, versículos 24 y 25, dice la palabra del Señor. Pongamos cuidado a estas palabras, mis hermanos. Mire lo que dice. Hebreos 10, 24, 25 dice, considerémonos unos a otros. Considerémonos unos a otros. En ningún momento dice, considérate a ti mismo si puedes solo. No. Considerémonos unos a otros y dice, ¿para qué? O sea, estemos siempre pendientes, siempre observando, mis hermanos, al hermano que está al lado. ¿Cómo está? Los que están a nuestro alrededor. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Estimularnos al amor, no a odiarnos.
no a señalarnos, no a derribarnos, sino a estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Pues sí, hay muchas obras, por decirlo así, caritativas, pero las buenas obras que está hablando la palabra de Dios y el contexto que está hablando es el ánimo a los hermanos, la fortaleza, el consejo, la corrección en muchos casos con mansedumbre, ¿sí? La exhortación, la motivación, el consejo, el abrazo, el saludo, el ser cariñoso, el estar pendiente, el observar al hermano, llamar al hermano, considerarnos los unos a los otros, estimularnos al amor y a las buenas obras, servir a Dios. Hermano, continúe adelante, siga sirviendo al Señor, no deje de hacerlo, siga en el camino del Señor, siga alabando a Dios. Si usted hace parte de un llamado, de un ministerio, lo animo, hermano, siga adelante. Si de pronto falló en algo, pidámosle perdón al Señor, pero continuemos. El Señor lo hizo con Pedro, lo negó, pero luego lo restituyó a su tiempo, sí, pero lo restituyó al servicio. Estimulémonos a las buenas obras. Y lo dice, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se vuelve una costumbre, hermano. Cuando usted lo hace, lo deja de hacer una vez y después otra vez y otra vez, se vuelve una rutina, se vuelve una costumbre. Es como cuando usted practica un deporte. Después de que usted lo va practicando o va al gimnasio, después de que usted lo va haciendo, ya se le vuelve a usted natural, costumbre. Así sucede, mis hermanos. Así también nosotros, si dejamos de congregar, también se va a volver costumbre. ¿Quién lo va a estimular al amor y a las buenas obras solo? No, pues la palabra de Dios, sí. Pero ¿cómo es de importante tener siempre un hermano al lado que lo esté estimulando, acordándole a uno? Siga adelante en el Señor. Porque hay personas, cuando uno está solo, el enemigo, ¿qué busca? Yo creo que el hermano venía. Es más fácil acabar con el contrincante. En el área del boxeo es más fácil ganarle al contrincante cuando está arrinconado solo. O miento, hermano, ¿cierto? Es más fácil. Cuando está solo y allá arrinconado en la esquina y allá le está dando golpes y otro y otro y otro y otro y allá lo derriba. Pero cuando usted está ¿qué pasaría si esa persona que está arrinconada tiene 4 guardaespaldas, 4 boxeadores más al lado que pelean con usted? Pues es más fácil usted vencer, ¿cierto, hermano? ¿Cierto, mis hermanos? Es más fácil vencer. Entonces es mejor estar juntos y congregarnos. Dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Exhortándonos es esto, lo que estamos haciendo ahorita. Acordarnos del mandamiento de Dios y animarnos a hacerlo. Eso es exhortar, recordar lo que el Señor ha mandado. Y tanto más, hace un énfasis, hace como un apunte ahí, el apóstol, o bueno, el que haya escrito la epístola de los Hebreos, hace ahí como que un plus. Y el plus es, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hoy en día se está acercando más el tiempo y antes vamos haciendo lo contrario, nos dejamos de congregar. Cuando la palabra de Dios dice, si está acercándose más el día, pues congréguese más. Pero hoy en día, ¿qué sucede? Al contrario, mientras más se acerca el día, menos nos congregamos. Entonces la exhortación es a que nos congreguemos más. ¿Por qué? Porque ese día se acerca. Y es una bendición poder recibir estimulación al amor y a las buenas obras y a seguir adelante cuando nos congregamos, mis amados hermanos. Congregar nos permite experimentar, mis amados hermanos, la presencia de Dios en comunidad, en congregación, como cuerpo de Cristo. Sabemos que sí, la presencia de Dios habita en el Espíritu Santo, que con él ya fuimos sellados y habita en nuestro corazón. Pero es cierto que Dios, mis amados hermanos, se alegra entre las alabanzas de su pueblo. Se goza cuando su pueblo le alaba, cuando su pueblo está junto, cuando su pueblo sirve junto, cuando su pueblo está adorando junto y busca sus rostros juntos. En Mateo 18:20 precisamente lo dice, y dice,
Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Ojo lo que voy a explicar, hermano. Porque este versículo ha sido muy mal interpretado. Porque se saca así, como al viento, ya. Donde estén 2 o 3, ahí está el Señor reunido. Pero ¿sabe de qué habla el contexto de este versículo? De la disciplina. Porque está en Mateo 18 y Mateo 18 es un capítulo que habla de la disciplina en la iglesia. De cómo debemos disciplinarnos, corregirnos y exhortarnos en la iglesia. ¿Qué está queriendo decir este versículo, mis amados hermanos? Que cuando nos congregamos, allí también somos disciplinados y corregidos en lo que a Dios no le agrada, pero para volver al Señor. Ahí lo dice, donde estén congregados, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, o sea, en mutuo acuerdo en el Señor Jesucristo, ¿para qué? Para si usted es buen observador y ve al hermano que de pronto está desanimado, desalentado, qué sé yo, pues entre 2 o 3 congregados, ahí está el Señor apoyándolos para animar al hermano, para ayudar al hermano, para hablarle al hermano, para exhortar al hermano, en muchos casos corregir también. Y emplear la disciplina que el Señor también nos ha mandado a tener como cuerpo de Cristo. Cuando estamos solos es más fácil simplemente vivir la tentación y caer y ya, mis hermanos. ¿Por qué? Porque pues estamos solos, pero si hay hermanos que están a nuestro alrededor y hermanos sanos en la fe, saben que se pueden reunir, congregarse en 2 o 3, 4 y decirle al otro hermano, hermano, vuélvete a Dios. La palabra del Señor dice tal y tal cosa, pero no caerle encima y derribarlo, sino motivarlo a que vuelva a los caminos. Tranquilo, hermano, hay oportunidad en el Señor. Puedes estar en la iglesia con nosotros, pero vuélvete a Dios. Deja ciertas cosas, la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Pues hay corrección también, mis hermanos, en muchos ámbitos cuando nos congregamos. Jesús enseña sobre la corrección fraterna y el poder del acuerdo espiritual. Aunque Dios está con cada creyente, hay una presencia, mis amados hermanos, cuando el cuerpo está unido. Hay una manifestación de la gloria del Señor cuando el cuerpo está unido, pero cuando está dividido, pues no creo que haya mucha, porque al Señor no le agrada la división, y que uno esté mutilando el cuerpo de Cristo. En Hechos 2 del 1 al 4 dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente, estando juntos, hermanos, en oración en el Señor, buscando el rostro de Dios, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando estamos, mis amados hermanos, con los hermanos, estamos congregados, es más factible o es más propenso a que estemos cada día más llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos unánimes haciendo una sola cosa con un mismo propósito hacia una sola dirección, que es Cristo Jesús. Esperar su venida y permanecer en fidelidad y que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, mis hermanos. Cuando nos congregamos, mis amados hermanos, congregarnos es fortalecer también, participamos de la bendición de ser fortalecidos como cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno, todos somos uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, mis hermanos. Así también Cristo, mis hermanos. O sea que si así es en Cristo Jesús, nosotros también debemos ser así. Aunque cumplimos muchas funciones y tenemos muchos temperamentos y estamos en ministerios, por decirlo así, digamos, diferentes funciones, estamos unidos en Cristo Jesús. Estamos unidos en Él.
En ese mismo capítulo, en el versículo 25 al 27, en la traducción lenguaje actual dice: así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras. Cuando una parte del cuerpo sufre, el otro hace que sufra más. ¿Será que dice así? No, mis hermanos. También sufren todos. Cuando una parte del cuerpo sufre, también todos sufren con él. No nos gozamos de lo malo que le pasa al hermano. Eso sí sería el colmo. Eso no sería una actitud de cristiano, que si a mi hermano le pasa algo malo, pues bien hecho que le pasó. ¿Cómo sería eso, hermano? No, nos duele, nos debe doler, nos debemos sufrir juntamente con él, pero este sufrimiento no es que caigamos en depresión, igual que el hermano, no. Sufrimos, o sea, sentimos el mismo dolor, somos sensibles a lo que está pasando el hermano. ¿Para qué? ¿Qué hace el cuerpo naturalmente? Se sana él mismo. O cuando uno se corta, ¿qué sucede? Con el tiempo se cicatriza, pero él mismo se sana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un diseño de que el cuerpo debe permanecer unido y que cuando sufre un miembro, naturalmente el diseño del cuerpo de Cristo es que cuando un hermano sufra, todo el cuerpo sufra. Y sigue diciendo, cuando sufren todos los demás, o sea, sufrimos todos, cuando un hermano sufre, todo el cuerpo también se duele con él. Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo solamente, las partes restantes se ponen, ¿cómo se ponen? Cuando se le da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas, dicen esa traducción. ¿Saben por qué, mis hermanos? Y esto habla de cuando un hermano tiene logros, o cuando un hermano tiene un crecimiento dentro del cuerpo de Cristo, o en algún área de su vida. ¿Qué hace? Todo el cuerpo se goza con él. No es que el hermano, lo ascendieron en el trabajo, pero ¿por qué? Empieza la envidia. Pero si yo soy más espiritual que este, ¿cómo es que este crece más que yo? Eso no hace parte del cuerpo. Cuando un hermano tiene un logro, lo felicito, hermano. Lo apoyo. Estoy con usted, hermano. Déjeme, yo oro con usted para que siga creciendo, para que le siga yendo bien. No es que empecemos como que a murmurar. ¿Quién sabe cómo consiguió eso? Eso fue con trampa. Yo lo conozco. ¿Quién sabe qué hizo por ahí oculto y vea todo lo que tiene? Y no debería ser así, mis amados hermanos. Todo el cuerpo se debe gozar juntos cuando otro tiene un logro, y más en la iglesia y el cuerpo del Señor. Termina diciendo el versículo: cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. ¿Recibimos bendición o no, mis amados hermanos, cuando nos congregamos? ¿Cierto que sí, mis hermanos? Nos estimulamos al amor, a las buenas obras, crecemos en el Señor. Tenemos personas al lado que nos motivan a seguir adelante. Recibimos palabra de Dios, somos llenos del Espíritu Santo cada vez más cuando estamos congregados, cuando hacemos parte de una familia y nos preocupamos los unos a los otros, mis amados hermanos. El diseño de Dios es que estemos congregados. El diseño de Dios es que hagamos parte del cuerpo de Cristo y que no nos aislemos y seamos individuales. Congregarnos no solo es asistir a un edificio, es participar en la vida del cuerpo de Cristo. Usted puede venir a este lugar, pero no participa en la vida del cuerpo de Cristo. ¿Qué es participar? Todo lo que vimos, hermano. Es fuente de unidad, ánimo, crecimiento y la presencia de Dios. En tiempos de frialdad espiritual, la comunión con otros creyentes puede ser la chispa que reavive nuestro fuego por Dios. Amén, mis amados. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Agradecerle al Señor por su palabra, por enseñarnos, por instruirnos. A veces la palabra de Dios, mis amados hermanos, es muy amena, llega al corazón, es como un bálsamo siempre, sí. Pero a veces la palabra de Dios es dulce, pero a veces no es tan dulce, es amarga. ¿Saben por qué, mis hermanos? Que muchas veces la palabra de Dios corrige, confronta muchas cosas que tenemos.
Y eso no debe ser motivo para alejarnos de Dios ni para apartarnos de la congregación, porque precisamente el diseño, la palabra de Dios, el diseño de la palabra de Dios es que sea verdad, y la palabra de verdad no puede ser a medias, hermano. Hay un versículo que dice, porque mirad pues la bondad y la severidad del Señor. Lo cual quiere decir que muchas veces sí, se habla del amor de Dios, de lo bondadoso, pero a veces hay que corregir y a veces hay que soltar, y eso sucede en este lugar, mis hermanos. Si es una iglesia sana, eso se debe predicar, tanto la bondad como la severidad, tanto el amor como la disciplina, pero la disciplina también es amor, y muchos no entendemos eso, hermano. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, Padre Celestial, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Porque tú, Señor, nos llenas con tu presencia, nos instruyes con tu palabra. Padre Celestial, que podamos recibir tu palabra con agrado, con gozo, Señor, y que podamos sujetarnos, Padre Celestial, a lo que tú has diseñado, Señor. Muchas veces sí, Señor, para nosotros en ciertas áreas es difícil entregarte cosas, pero sabemos que tú todo lo que nos enseñas y nos hablas es por nuestro bien, Señor. No es por capricho, Señor, sino es para un beneficio para nosotros. Así como recibimos bendición cuando nos congregamos, Padre Celestial, tú no diseñaste la iglesia por un capricho, Señor. Tú lo hiciste con un propósito, Padre Celestial. Y también, Señor, cuando cumplimos este propósito y cumplimos con tu palabra, Señor, tú, Señor, nos bendices. Porque la obediencia trae bendición, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, cuídanos, guárdanos en el camino, Señor, a donde vayamos, Señor, que el fuego, Señor, se mantenga vivo en cada uno de nosotros. Que aprendamos, Señor, a ser esos creyentes, esos cristianos que avivan el fuego de los demás, del hermano que tenemos al lado, y no que apaguemos su fuego, Señor, sino que avivemos el fuego del hermano animándolo, consolándolo, hablándole tu palabra, animándolo, dándole esa chispa de ánimo para que se avive otra vez ese fuego, esa pasión por ti, Señor, de buscar tu palabra y tu presencia, Señor. Señor, bendice las vidas que vinieron, Señor, por primera vez. Que seas tú, Señor, hablándoles a su corazón, Señor. Que seas tú tocando su vida, sus pensamientos, Señor. Que seas tú restaurando sus hogares, restaurando sus corazones, sus pensamientos, Señor. Que nos alineemos todos juntos hacia ti, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene cada día más de ti, Señor. Nos hable cada día más y nos dirija cada día más hacia ti. Ayúdanos, Padre Celestial. Te adoramos, mi Dios, te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús.